Unidad 6. Constitución. ¿Qué es una constitución? Para contestar esta pregunta es necesario señalar que el término constitución se usa con dos sentidos diversos. Uno es el sentido en que se usa en el movimiento histórico político conocido como constitucionalismo, que pretende limitar el ejercicio del poder político mediante normas jurídicas fijas que regulan la separación de poderes y el reconocimiento y protección de libertades públicas. Estas normas jurídicas forman parte de un único texto llamado Constitución. Esta regulación, para asegurar sus propósitos, se proclama como suprema, esto es, superior a cualquier norma jurídica. El otro es el ámbito de las ciencias políticas y jurídicas, que describen aquello que en los distintos estados es conocido como Constitución. Desde este punto de vista, la Constitución es un texto jurídico que contiene el orden jurídico-político fundamental de un estado. La Constitución es la historia del constitucionalismo. Se llama constitucionalismo al proceso histórico que promueve la utilización de un texto jurídico fundamental como límite al ejercicio del poder político. Si pensamos que la idea principal del constitucionalismo es limitar el poder, resultaría un error asociar el constitucionalismo a la existencia de una constitución escrita, pues este fenómeno es relativamente moderno. Organizaciones políticas antiguas reconocieron la importancia de limitar el poder del gobernante, sin que esta labor se haya vinculado a un único texto normativo. Estas limitaciones reconocidas por griegos y romanos surgían de reglas y convenciones forjadas por la tradición y por el sentido común. En consecuencia, cabría hablar de un constitucionalismo antiguo, un constitucionalismo medieval y un constitucionalismo moderno. Para otros, sin embargo, lo que caracteriza al constitucionalismo son determinados medios para limitar el poder, los que nacen por primera vez en la historia hacia fines del siglo XVIII. Reconocimiento de ciertos derechos fundamentales y políticos y civiles y fundamentalmente la separación de los poderes políticos. Estos medios, en la tradición del constitucionalismo, suponen la escrituración de las reglas fundamentales. Según esta tesis, el constitucionalismo comienza vinculado a las grandes revoluciones liberales, la inglesa de 1688, la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789. En segundo lugar, hay que señalar que el constitucionalismo ha crecido de modo gradual a través de una evolución histórica, la que está lejos de haber concluido. Cada nueva institución ha sido fruto de avances y retrocesos, pruebas, errores, éxitos y fracasos. El constitucionalismo moderno se manifiesta en las revoluciones liberales que acabaron con la monarquía absoluta. La idea de un poder tradicional de origen divino fue reemplazada por la idea de que la sociedad y el Estado surgían de una especie de contrato social celebrado por todos los individuos para conservar con mayor eficacia su libertad y sus derechos naturales e inalienables. Esta idea fortaleció la creencia de que era indispensable formular tal contrato en un texto escrito. Así, sus disposiciones tendrían la fijeza y estabilidad necesaria para mantener una vigencia permanente. Las primeras manifestaciones del constitucionalismo escrito moderno se encuentran en las constituciones de las colonias inglesas del Nuevo Mundo, que se rebelaron contra la corona en el siglo XVIII. La Constitución Federal Norteamericana, suscrita en Filadelfia en 1787, hereda esta tradición y es la constitución vigente más antigua del mundo. Una segunda mirada nos lleva a la Constitución desde el punto de vista de las ciencias políticas y jurídicas. La Constitución se puede estudiar aquí como un fenómeno material. En los distintos estados recibe el nombre de Constitución y alude a entidades diferentes. Comentaremos aquí tres conceptos. El primer concepto de Constitución alude a cómo está conformada una comunidad política. Tiene un carácter descriptivo de la configuración efectiva del poder político en un sistema de gobierno determinado. Esta idea de constitución equivale a la expresión constitución referida a una persona, es decir, una persona que es delgada, robusta, atlética. En el siglo XIX, Ferdinand Lassalle afirmaba que la constitución es el conjunto de factores reales de poder existentes en una sociedad. A este concepto se le denomina concepto sociológico de constitución. Un segundo concepto de constitución alude al conjunto de leyes o reglas fundamentales que rigen la comunidad política, con independencia de la forma en que éstas se encuentran establecidas. Estas reglas pueden surgir de manera espontánea en la comunidad a lo largo de su historia. Edmund Burke señalaba que la Constitución
es producto de un proceso histórico evolutivo. A este concepto se le denomina habitualmente concepto histórico. Las reglas fundamentales del orden político son el resultado de una evolución no planificada a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Por último, encontramos la Constitución en un sentido más frecuente, que es el en que utilizamos el término. Un documento escrito, elaborado originalmente de una sola vez, que contiene la regulación fundamental de la organización política. Estas reglas fundamentales son el resultado de un proceso reflexivo y consciente, destinado a darse una organización política mediante un texto jurídico único. Este cuerpo normativo responde a ciertas exigencias ideológicas liberales, como son el reconocimiento de ciertos derechos y libertades fundamentales y la separación de poderes. Este concepto de Constitución es denominado por el profesor Manuel García Pelayo como racional normativo, la Constitución en su sentido racional normativo. Consenso fundamental y consenso constitucional. Revisaremos algunos conceptos referidos al consenso fundamental y al consenso constitucional. ¿Cómo llega un trozo de papel a convertirse en la base de las normas que regulan los aspectos fundamentales de la vida política de un país y la distribución del poder y los límites a las distintas decisiones políticas? El poder de la Constitución solo se explica si existe un consenso en someter la vida política a reglas formuladas racionalmente y plasmadas en un texto único y fijo. Aceptar el valor de la Constitución implica renunciar a otros medios para solucionar las controversias políticas, en especial renunciar a la fuerza. Esto constituye un requisito esencial para la normatividad del texto constitucional y solo tiene sentido si la Constitución garantiza las líneas maestras del Estado democrático y constitucional de derecho. Es decir, la renuncia a la fuerza tiene un fundamento en tanto este instrumento, la Constitución, promueve el respeto de los derechos de las personas, la separación de poderes y la participación de los gobernados en la generación del gobierno. Este consenso especial que cimienta el valor de la Constitución se denomina consenso fundamental. Sobre este consenso inicial existe la posibilidad de disentir, incluso respecto de algunos aspectos establecidos en la propia Constitución. La controversia política subsistirá siempre, pero ella se encausa de acuerdo a las reglas formuladas en la Constitución. Este especial consenso, que funda la Constitución y su capacidad de imponerse sobre la comunidad política, se protege mediante procedimientos especiales de modificación y de reforma, que se denominan agravados. Esto es, procedimientos que constituyen la denominada rigidez constitucional. Un fenómeno distinto es que la Constitución vigente cuente con mayor o menor apoyo por parte de la ciudadanía. El grado de acuerdo con que los contenidos mismos de una Constitución se denomina consenso constitucional. La diferencia con el consenso fundamental es que este solo exige renuncia al uso de la fuerza y respeto por las reglas de modificación de la Constitución y por lo tanto puede acoger dentro de sí variados grados de consenso o disenso constitucional. Importancia de estos conceptos para el derecho constitucional. La existencia del consenso fundamental no está siempre garantizada. Incluso en sociedades estables, no todos los integrantes de la sociedad participan del consenso fundamental. Esto es, de ideas tan sencillas como la renuncia a la fuerza. Dicho consenso puede carecer de sentido para quienes no disfrutan de los principales beneficios de una convivencia organizada y pacífica. En la práctica, el consenso fundamental se apoya en quienes son capaces de entender las ventajas de una vida política organizada. Si este grupo deja de ser mayoritario o influyente, el consenso fundamental puede desaparecer y puede aflorar el uso de la fuerza por sobre el derecho para solucionar las controversias políticas. Por ejemplo, un alzamiento armado para obtener la independencia de una región o un golpe militar para cambiar un gobierno o enfrentar un proceso de anarquía. Este fenómeno se denomina pérdida del consenso fundamental. La mantención del consenso depende de factores que inciden en la voluntad que tienen los actores políticos para someterse a las reglas constitucionales. Dentro de estos factores se encuentra la aplicación e interpretación dominante del texto constitucional. De aquí que sea importante para la propia idea del sistema constitucional el conocimiento de sus normas, su función, su fundamento y sus limitaciones. Contenido y estructura de una constitución. Materias reguladas. Existe un conjunto de materias que deben estar reguladas en una constitución para que cumpla su función limitativa del poder. Estas son
los órganos que ejercerán las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, incluyendo su estructura y relaciones en el ejercicio de sus competencias, en especial en lo referido al control y limitación recíprocos. Listado de derechos fundamentales reconocidos por el texto de la Constitución. Forma de gobierno, que puede ser en la formulación clásica monarquía o república, y la organización de las potestades de gobierno de modo separado o interdependiente. Forma de Estado, unitario, federal o alguna forma intermedia como el Estado regional. Mecanismos de tutela de los derechos constitucionales. Procedimientos de ejercicio del poder constituyente derivado, esto es, los procedimientos utilizados para la reforma de la Constitución. Procedimientos de control de la constitucionalidad de los actos de los poderes del Estado. Adicionalmente, pueden incluirse en un texto constitucional materias que se entienden beneficiadas con su estabilidad derivada de su rigidez. Estructura de la Constitución. Desde el punto de vista de su estructura, las constituciones contienen varias secciones. Un preámbulo, cuyo valor es principalmente interpretativo. Una parte orgánica que regula los principales órganos políticos de la separación de poderes. Por ejemplo, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Banco Central. Una sección de derechos fundamentales en la que en conjunto con los distintos enunciados filosóficos generales que puede contener la misma Constitución se denomina parte doctrinaria o parte dogmática. En nuestra Constitución forman parte de la sección doctrinaria y dogmática los capítulos 1 y 3. Ejercicio. Proponemos realizar a continuación dos sencillos ejercicios. Primero, utilizar la idea de consenso fundamental y consenso constitucional para analizar dos situaciones: la crisis institucional de 1973 y la necesidad de dotar a Chile de una nueva Constitución. Un segundo ejercicio consiste en analizar el texto de la Constitución vigente para identificar materias que se estima deben estar reguladas en la Constitución. Luego de esquematizar, ordenar dichas propuestas, seguir lo que se ha denominado estructura de la Constitución. Enlistar aquellos derechos constitucionales que se estimen relevantes respecto del catálogo que se establece en el artículo 19 de la Constitución. ¿Cómo afectan estos derechos individual y colectivamente a los chilenos? Individualice con algunos ejemplos.